En la línea telefónica agradezco mucho al diputado Federico Dorin, diputado del Partido Acción Nacional, que nos tome la llamada para platicar sobre este tema. Diputado, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? Bien, diputado. Pues, ¿en qué, digamos, cuáles los puntos favorables de esta ley? Digo, favorables para los que ejercemos este trabajo, este oficio y esta profesión de periodismo. Mira, la parte positiva es que la ley es reglamentaria y desarrolla lo que establece la Constitución de la ciudad, que como tú sabes, pues te concede a ti y a todos los periodistas y colaboradores la secrecía de la fuente. Somos una ciudad avanzada porque la Constitución no solo reconoce ese derecho, sino nos hace una ciudad refugio para periodistas que huyen por cuestiones derivadas de su desempeño profesional de otras entidades federativas, y ejerce ese blindaje. Anteriormente los derechos de los periodistas estaban mezclados con los derechos de los activistas de derechos humanos en una ley que hablaba de defensores de derechos humanos y de periodistas. Ahora con la nueva Constitución pues se reglamenta en una única ley y se desarrollan, se establecen con mayor claridad. Eso es la parte positiva de la ley en términos generales, aunque yo tengo algunas impresiones personales que me hicieron votarla en abstención y no a favor a diferencia del resto y casi todos los diputados y diputadas del Congreso. Diputado, lo escuchamos un poquito mal, ¿podría acercarse un poco a la bocina? Sí, lo más que pueda, pero me acerco. Ahí lo escucho un poco mejor. Diputado, usted también vía redes sociales se lamentaba sobre que su propuesta para mantener el concepto de colaborador periodístico no estuviera en la ley. Esta figura, ¿qué hubiera permitido en la ley, diputado? Hubiera permitido abarcar a muchas personas que tienen que ver con la actividad periodística, pero que no son ni licenciados en comunicación, ni licenciados en periodismo, y que tienen actividades relacionadas con el periodismo. Te pongo ejemplo, fotógrafos, gente que hace trabajo vinculado a la actividad periodística, pero que no es necesariamente un comunicólogo, no es necesariamente alguien que ejerce el derecho a la libertad de expresión o que contribuye al derecho a la información, al dar a conocer información a la opinión pública. Esa misma disyuntiva ya se había resuelto por la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional que había presentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando hicimos la legislación que te comento, vieja de derechos humanos y periodistas en la sexta legislatura, y se determinó que era una clasificación constitucional y que era legal y viable clasificar distinto al periodista que al colaborador periodístico. Correcto. Diputado, entonces con esta ley queda garantizado que el secreto periodístico que tenemos, al que tenemos derecho todos, o exactamente esta cláusula de conciencia, ¿en qué consiste? Mira, queda garantizado en casi todos los casos. La cláusula de conciencia tiene que ver con el ejercicio periodístico y que en algún momento tú puedas no querer quitar tu fuente. ¿Por qué? Porque así lo pactaste, porque son los términos que para tu seguridad y la seguridad de tu fuente estimas necesarias derivadas de la divulgación de la información. El problema es que hay un recoveco en la ley que no nos gustó a algunos, que tiene que ver con que esa disposición se la respeta, digamos, la autoridad para todos los efectos penales. Sobre todo si tuvieras una investigación periodística de algún delito, tú no tienes que citar la fuente para que alguien sea parte de la carpeta de investigación. Pero sí por daño moral. Entonces, si tú divulgas cualquier información que le causa daño a algún funcionario, que le exhibe en la opinión pública, y él decide demandarte por daño moral a ti o a cualquiera que ejerza la labor periodística, la ley en ese caso sí obliga a citar la fuente. Nos parece que es una muy peligrosa puerta trasera que vulnera el trabajo periodístico. Te pongo un ejemplo. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, el abogado Verde, él actualmente ha tenido algunas notas periodísticas respecto que todos conocemos, ya ha respondido. Si él atacara bajo la figura de daño moral
al periodista que hizo la investigación pudiera conseguir con esta legislación obligarlo a decir ante el juzgado quién y cómo obtuvo la información. Lo mismo le pudieran haber hecho, digamos, el día de hoy a Carmen Aristegui con la Casa Blanca. Imagínate que Exacto. a Carmen Aristegui si la demanda la constructora en esa época o a que diga por daño moral cómo consiguió la información de la Casa Blanca. Entonces es una muy peligrosa puerta trasera. Sí, por supuesto. Que señaló el diputado Triana, que compartió el diputado Gavino y eso no, pero que no se quiso corregir con la mayoría de los legisladores. Entiendo con simpatía que la jefa de gobierno pidió revisar la ley antes de promulgarla en la Gaceta. Ojalá la revise con el consejero jurídico, el doctor Villegas, a profundidad, porque esto puede ser una estrategia. Te ponía el caso de Manuel Bartlett, porque Manuel Bartlett ha ganado dos demandas de daño moral a políticos, ya una a Germán Martínez cuando Germán Martínez estaba en el PAN. Ajá. Y otra a Javier Lozano, claro, cuando fue senador por el PAN. Entonces es un hombre que conoce la ley y que ya en dos ocasiones, cuando alguien ha dicho algo sobre su persona que no le parece correcto, que no comparte la visión, claro, pues, ha ganado ya juicios por daño moral. Pues es él delicado. Podría ser alguien que demandara a cualquier periodista porque saque un trabajo que le parece que le daña su imagen y su reputación. Y eso es muy peligroso. La labor del periodista es exponer la verdad. Claro. Esto pudiera ser pues una puerta muy peligrosa para complicar la labor periodística, tanto se Secretaría de Frente como Clase de Conciencia, si alguien no te ataca por la vía penal, pero sí por la vía de clausura. Pues ya delicado, ojalá se revise y se rectifique esta situación que de alguna manera también vulnera vulnera el trabajo periodístico. Diputado, en tanto le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y mantendremos la comunicación si me lo permite. Sí, claro, ojalá y la jefa de gobierno observe la ley y podamos hablar de eso cuando el Congreso la haya tenido que corregir. Ojalá así sea. Diputado, muchísimas gracias. El diputado Federico Dorin, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la primera legislatura del Congreso Capitalino.